A las 5:12 de la mañana del 29 de octubre de 2025, agentes federales irrumpieron en el 512A de Dwight Street, el edificio estatal de Springfield, Massachusetts. El objetivo: Lamar Cook, de 45 años, subdirector de la oficina del gobernador Maura Healey. Lo que parecía una simple investigación administrativa se transformó en una escena de alto impacto. Dentro del despacho estatal, los agentes hallaron paquetes sellados con el escudo oficial del gobierno y dentro, más de 13 kilos de cocaína. La pregunta era inevitable: ¿cómo pudo una red de narcotráfico infiltrarse en el corazón mismo del gobierno estatal? Quédate hasta el final, porque lo que comenzó como un arresto aislado terminó revelando una red de corrupción dentro del poder. La escena dentro del despacho de Lamar Cook parecía sacada de una película de corrupción política, pero era completamente real. Los agentes, al abrir la puerta, no encontraron un caos propio de un criminal común, sino el orden meticuloso de un burócrata. Carpetas perfectamente apiladas, sellos del Estado, formularios firmados, y entre ellos, un paquete sellado con el emblema oficial de Massachusetts, idéntico a los que viajaban por la red interna del gobierno. Dentro, no había documentos, sino cocaína con un nivel de pureza que solo los laboratorios de cartel pueden producir. La contradicción era brutal, un símbolo de autoridad estatal usado para legitimar el crimen organizado. Los investigadores descubrieron que estos paquetes no habían surgido de la improvisación. Los sellos, las etiquetas y los códigos de envío coincidían con los de la correspondencia oficial que transitaba diariamente por los canales gubernamentales. Era el camuflaje perfecto. Nadie sospecharía de una caja proveniente del propio despacho del gobernador. 2 envíos similares ya habían sido interceptados antes en el Hotel UMass, donde Cook trabajó años atrás. Lo que parecía un golpe aislado empezaba a mostrar raíces profundas, una red que mezclaba lo administrativo con lo delictivo en una frontera casi invisible. En el momento del arresto, Cook estaba firmando otro de esos paquetes, creyendo que todo seguía bajo control. Los agentes lo observaron mientras tomaba el bolígrafo con calma, sin imaginar que en cuestión de segundos su carrera y su vida se derrumbarían. A su lado, sobre el escritorio estatal, reposaban una pistola 9 milímetros, 2 cargadores cargados y una suma indeterminada de dinero en efectivo. Todo cuidadosamente acomodado, como si incluso la ilegalidad hubiera sido organizada dentro de la rutina burocrática. No hubo resistencia, solo silencio. Un silencio que pesó más que cualquier confesión. La evidencia no apuntaba solo a un funcionario corrupto, sino a un sistema contaminado desde sus cimientos. Los agentes sabían que aquel hallazgo era apenas la punta del iceberg. Si los canales oficiales habían sido utilizados para mover droga con tanta naturalidad, significaba que alguien más debía estar mirando hacia otro lado. Y esa pregunta, tan incómoda como inevitable, se convirtió en el motor de toda la investigación. ¿Era Cook un simple intermediario o parte de una maquinaria mucho más grande que operaba bajo el disfraz de la legalidad? Dentro de la Unidad Móvil Federal, el ambiente era de una concentración absoluta. Las pantallas mostraban mapas interconectados, líneas de ruta y marcadores que unían Amherst, Springfield y Boston como si fueran los vértices de una red invisible. En el centro de todo, una frase brillaba en letras mayúsculas sobre fondo negro: Integrity Sweep Fase 1. No era solo el nombre de una operación,
Era una declaración de guerra interna. Por primera vez, las agencias federales reconocían que la corrupción no se infiltraba desde fuera, sino que había echado raíces dentro del propio sistema. Las computadoras confiscadas a Cook se convirtieron en la clave del rompecabezas. En sus archivos, los analistas del DEA Cyber Intelligence Unit descubrieron hojas de cálculo tituladas Snow Lines. Cada línea contenía coordenadas precisas: fecha, peso, ruta y destino. Todo estaba milimétricamente organizado, como si se tratara de una empresa de logística gubernamental. Pero las cifras no mentían. Los pesos coincidían con los envíos interceptados, y los destinos eran siempre dependencias estatales o instalaciones contratadas por el gobierno. Era una operación tan perfectamente legal en apariencia que había pasado inadvertida durante meses. La revelación estremeció a los altos mandos. Lo que antes se creía un caso aislado de contrabando se transformó en un modelo sofisticado de infiltración institucional. Cada sello, cada etiqueta y cada cinta diplomática usada en los paquetes era auténtica, impresa en talleres oficiales. Los narcotraficantes no habían falsificado nada. Usaron la propia maquinaria del Estado para mover su mercancía. La pregunta se volvió inevitable dentro del centro de comando. ¿Cuántas manos habían firmado documentos? ¿Cuántos ojos habían visto esos paquetes pasar sin sospechar nada? El informe preliminar fue contundente. El narcotráfico ya no necesitaba fronteras ni túneles. Había encontrado un pasaporte dentro de los escritorios del poder. La red de corrupción no solo utilizaba la infraestructura gubernamental, sino que la perfeccionaba. Los agentes sabían que desmantelarla implicaría algo más que arrestos. Requería exponer una cultura de confianza ciega en la burocracia. Así nació oficialmente Integrity Sweep, una operación destinada no solo a erradicar el crimen, sino a poner a prueba la integridad misma del Estado. Porque cuando el enemigo viste traje y lleva credenciales oficiales, ¿quién queda para vigilar a los vigilantes? En menos de 2 días, Integrity Sweep pasó de ser un operativo local a convertirse en una purga estatal sin precedentes, a las 4 a.m. del segundo día. Helicópteros federales sobrevolaban simultáneamente Amherst, Holyoke, Worcester y Boston, mientras escuadrones coordinados de la DEA, el ATF y el Servicio Postal Federal irrumpían en oficinas, almacenes y centros de distribución asociados al sistema de mensajería estatal. En cada lugar, los agentes encontraban lo mismo: cajas selladas con el escudo del gobierno, códigos de autenticación válidos y un flujo de documentación que hacía casi imposible distinguir lo legal de lo criminal. El Estado entero se convirtió en un tablero donde cada movimiento revelaba una conexión más. Los resultados fueron demoledores. Los analistas descubrieron duplicidad de cuentas bancarias, contratos ficticios y empresas pantalla con direcciones que no existían. En las bases de datos aparecían transferencias millonarias hacia Providence, Rhode Island y San Juan, Puerto Rico, todas registradas bajo conceptos tan anodinos como mantenimiento de instalaciones o servicios de hospitalidad. Sin embargo, al rastrear las cuentas receptoras, los números no coincidían con ninguna empresa activa, sino con firmas fantasmas creadas para desviar fondos del propio sistema gubernamental. Era un esquema de lavado de dinero incrustado dentro de la estructura del poder. Mientras los agentes recopilaban evidencias, una verdad empezó a hacerse evidente. Los narcotraficantes no habían corrompido al gobierno desde afuera, lo habían parasitado desde adentro.
Aprovecharon vacíos administrativos, sellos legítimos y rutas oficiales que nunca fueron revisadas. En lugar de crear un sistema clandestino, usaron la burocracia como escudo, disfrazando el tráfico de cocaína bajo el lenguaje técnico de la administración pública. Cada envío que pasaba por protocolo era en realidad una línea más de cocaína viajando bajo el amparo del Estado. Era el crimen perfecto porque era, irónicamente, legal en apariencia. Cuando el informe llegó al Comando Central, un veterano agente de la DEA lo dijo sin rodeos. No se infiltraron desde fuera. Los carteles usaron las propias arterias del Estado. Esa frase se convirtió en el lema no oficial de la operación. El enemigo no había cruzado una frontera. Ya tenía credenciales, contraseñas y oficinas con vista al Capitolio. Lo que alguna vez fue una red de mensajería estatal se había transformado en una autopista para el narcotráfico, construida con la confianza de los mismos que juraban proteger la integridad pública. Y ahora, el desafío era tan grande como el descubrimiento. ¿Cómo limpiar un sistema cuando la corrupción se había vuelto parte de su ADN? Mientras los operativos continuaban, la oficina de la gobernadora Healy entró en crisis. Conferencia de prensa, cámaras encendidas y una frase que se volvió titular. La integridad de este gobierno no será comprometida nuevamente. Pero el daño ya estaba hecho. Los medios lo llamaban Cocaine at the Governor's Office. La opinión pública estalló. 17 empleados fueron suspendidos, múltiples oficinas selladas y la confianza pública cayó en picada. Dentro de Beacon Hill, el ambiente era tenso, casi quirúrgico. Los despidos eran silenciosos, los pasillos vacíos, las miradas llenas de miedo. ¿Cuántos más sabían algo y callaron para proteger sus carreras? El gobierno respondió con la Ley de Reforma de Integridad Pública, que permitió auditoría sorpresa en cualquier dependencia estatal. El Hotel UMass, epicentro inicial del tráfico, fue convertido en un centro de rehabilitación para adictos, un gesto simbólico que pocos celebraron. La gente pedía justicia, no gestos. Mientras tanto, la evidencia acumulada llenaba las bóvedas de la DEA. 2.7 toneladas de cocaína, 133 armas, 9 millones en efectivo. Cada etiqueta era un recordatorio de que el sistema había fallado desde dentro. ¿Puede un gobierno limpiarse de la corrupción cuando el polvo aún flota en su propio aire? Si quieres conocer más historias reales de poder, crimen y justicia, suscríbete, dale like y comenta tu opinión. Porque la justicia nunca duerme y nosotros tampoco.